Soy el doctor Filomeno Román Villarreal, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo la especialidad en medicina interna, realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Veracruz. Ex jefe de enseñanza e investigación del Hospital General de Ayutla, expresidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Guerrero, actualmente adscrito al Hospital General de Ayutla y al Hospital Regional número 1 Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, Acapulco. Bienvenido al primer Global Summit of Internal Medicine y al 43º Congreso Nacional de Medicina Interna. En esta ocasión me toca coordinar al módulo de reumatología, dos temas por demás interesantes. Contamos con el doctor Alejandro Arce Salinas, médico cirujano por la Facultad de Medicina Interna de la UNAM, especialidad en Medicina Interna HC-Psych Pemex, Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en reumatología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición, Salvador Subirán, UNAM, médico de base en reumatología, Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, posteriormente jefe de división de medicina interna y actualmente director general del mismo hospital. Consejero titular emérito del Consejo Mexicano de Medicina Interna, expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología, participante del Consejo Directivo de los Colegios Mexicanos de Reumatología y de Medicina Interna de México. Ha participado en la publicación de 10 libros de especialidades, más de 50 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 30 de los cuales se encuentran en publicaciones indexadas. Presentado más de 200 trabajos en congresos y foros nacionales e internacionales relacionados con la medicina interna y dictado diversas conferencias en dichos foros. Miembro de asociaciones, colegios médicos y participante activo en sus comités de trabajo. Bienvenido, doctor. Él nos dará la conferencia, por demás muy interesante, síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. Bienvenido, doctor. Adelante, el escenario es de usted. Agradezco la invitación a este importante evento al doctor Cabrera Rayo, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, y a su mesa directiva. Vamos a comentar hoy sobre síndrome de anticuerpos antifosfolípido, de lo cual trataré de realizar una actualización de conceptos. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, excepto que soy participante activo de estos dos colegios. Bueno, en la agenda de hoy vamos a revisar algunos aspectos históricos de la enfermedad, algunas situaciones actuales de la patogénesis del problema, las manifestaciones clínicas, hacer diagnóstico diferencial de otras trombofilias, la enfermedad obstétrica asociada al anticuerpo antifosfolípido, la presencia de manifestaciones clínicas diversas que se han descrito últimamente y el abordaje y tratamiento. Esta es una enfermedad que tiene mucha importancia para México porque muchas de sus descripciones se desarrollaron en este país por investigadores mexicanos. La historia comienza más o menos a principios del siglo XX, cuando se describieron algunas reacciones en pacientes con sífilis dirigidas hacia los fosfolípidos, que en esa época no se sabía bien qué eran, y se desarrolló una reacción que se conoce hasta la fecha como VDRL. En la década de los 60 y los 50 se encontraron pacientes lúpicas que tenían VDRL falso positivo. En 1965, el doctor Alarcón Segovia, estando en la Clínica Mayo, describió un grupo de pacientes que tenían problemas vasculares de tipo trombótico asociados a lupus eritematoso generalizado, lo que dio lugar a una observación muy clara de este fenómeno que no se había descrito previamente. En la década de los 70 se encontró que las pacientes con lupus tenían también un fenómeno in vitro de la coagulación llamado anticoagulante lúpico, y que eso se asociaba también a trombosis. Más adelante, a principios de los 80, se encontró que los anticuerpos antifosfolípido eran los encargados o los responsables de la reacción del VDRL
dirigido contra la cardiolipina, y después lograron purificar estos anticuerpos. En 1989, el grupo de Alarcón Segovia encontró o describió pacientes con una enfermedad nueva llamada síndrome de anticuerpos antifosfolípido, al mismo tiempo que lo hizo el grupo británico del St. Thomas, dirigidos por Hughes, que encontraron alteraciones neurológicas en pacientes con estos anticuerpos. En 2006 se encontraron los primeros criterios que aplican hasta la fecha y que se caracterizan por trombosis, alteraciones neurológicas, obstétricas y cardíacas. El síndrome antifosfolípido es una entidad clínica que se presenta con mucha más frecuencia asociada a otras enfermedades reumáticas, particularmente lupus, o también a otras enfermedades crónicas. También se ha encontrado en pacientes con infecciones virales, bacterianas o infestaciones parasitarias, así como en aquellos con neoplasia. Se caracteriza por eventos trombóticos, alteraciones obstétricas, citopenias y una serie de manifestaciones no trombóticas, cardíacas, neurológicas y de la piel. El síndrome antifosfolípido primario es la misma conjunción de síntomas clínicos asociados, pero que no se asocian a ninguna otra enfermedad y se desarrollan en un grupo de pacientes con diferentes manifestaciones, desde migraña, lesiones cutáneas, alteraciones vasculares, trombocitopenia, formas catastróficas, insuficiencia placentaria. El síndrome de antifosfolípidos, tanto el primario como el secundario, se debe de diagnosticar luego de un ejercicio clínico y laboratorio juicioso, y el primario habiendo descartado otras enfermedades reumáticas u otras enfermedades crónicas. Los anticuerpos los anticuerpos que caracterizan esta enfermedad, que son los anticoagulantes lúpicos, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 o los anticuerpos anticardiolipina, estos anticuerpos o estos fenómenos, porque el anticoagulante lúpico finalmente es un fenómeno in vitro, son mucho más frecuentes en la población de lo que uno esperaría y se encuentran más o menos entre el 1 y 3% de la población. Sin embargo, las personas que desarrollan, además de estos anticuerpos, síntomas clínicos y por lo tanto hacen la conjunción con la enfermedad, son realmente pocos casos. Se calcula que el síndrome antifosfolípido primario se presenta en 5 casos por 100,000 personas por año, con una prevalencia de 40 casos por 100,000. Los anticuerpos antifosfolípido se presentan también en diferentes condiciones. Y esto lo que indica es que probablemente estos anticuerpos, tanto los anticuerpos anticardiolipina, pero sobre todo los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, formen parte de la patogénesis de estas alteraciones, que también son alteraciones procoagulantes, que se desarrollan de forma, digamos, in situ, como la trombosis venosa profunda, el ictus, el infarto del miocardio o las pérdidas fetales. Los criterios de Sydney, que son los que se utilizan hasta la fecha, requieren de al menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. La presencia de trombosis vascular, ya sea arterial, venosa o de pequeños vasos, y en caso de que se requiera confirmación histológica, la demostración de que no hay inflamación vascular y de que lo único que hay es trombosis. La confirmación puede ser por imagen. Y la morbilidad obstétrica, que es el otro criterio clínico, en el cual se requiere una o más muertes fetales arriba de la 10ª semana con un feto morfológicamente normal, uno o más nacimientos prematuros antes de la semana 34, ya sea por eclampsia, preeclampsia, HELP, o datos de insuficiencia placentaria, y se requiere que haya productos normales. O también la presencia de 3 o más abortos debajo de la semana 10, en cuanto se han excluido otras causas. Además, se requiere el criterio serológico, que es la presencia de anticoagulante lúpico en 2 o más ocasiones con diferencia de 12 semanas, la presencia de anticuerpos IgG o IgM en títulos muy altos, o en el percentil 90 de la curva de ELISA, por al menos en 2 ocasiones con 12 semanas de diferencia, o los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, ya sea IgG o IgM, también por ELISA en al menos 2 ocasiones con 12 semanas de diferencia. Se han utilizado otros marcadores como anticuerpos anticardiolipina o anti-beta 2 glicoproteína 1 de isotipo IgA,
o antifosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina o protrombina, los cuales no están incluidos en el criterio, pero son muy útiles en el caso de que se encuentren. Con relación a la patogénesis, se sabe que estos anticuerpos, los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1, y en general los anticuerpos antifosfolípido contra fosfolípidos de carga negativa, producen una alteración morfológica de esta proteína, la beta 2 glicoproteína 1, que es una proteína que tiene un efecto anticoagulante natural. Cuando se alteran por los anticuerpos, su conformación espacial cambia y entonces permite la fijación de complemento, lo cual a su vez altera la cascada de coagulación relacionado con el estrés oxidativo. Y entonces hay un incremento de la expresión de moléculas procoagulantes por monocitos y células endoteliales, además de una disminución de todos los mecanismos de protección de la célula endotelial, lo que condiciona la producción del trombo y el desarrollo del trombo. Adicional a esto, como se encuentra en este dibujo de la revista que se menciona abajo, hay una alteración en la conformación espacial con alteración o cambios en la actividad de las células inflamatorias, lo que produce un incremento en la actividad del complemento, la producción de moléculas de adhesión como la selectina, factores de crecimiento endoteliales y la anetosis. Otros efectos protrombóticos son aumento de la expresión de glucoproteína 2A3B en las plaquetas, la vía de inhibición del factor tisular se ve disminuida, así como la actividad de la proteína C y la fibrinólisis. Todo eso da como lugar a la producción de coágulos y de alteraciones en el trofoblasto y la trombosis placentaria. Un punto importante mencionar de esta enfermedad es su asociación en lupus, ya que fue la primera enfermedad en donde se describió cabalmente. Los pacientes que tienen lupus y a su vez tienen antifosfolípido, tienen este síndrome, desarrollan con más frecuencia trombocitopenia, convulsiones o muerte por cardiopatía isquémica. También las manifestaciones clínicas más frecuentes asociadas al fosfolípido son ictus, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, la manifestación obstétrica y el infarto de miocardio. Se conoce que hay un riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica a partir del segundo año en los pacientes con lupus y fosfolípido, que se incrementa en 2 veces y va incrementándose a lo largo del tiempo. En esta curva de sobrevida se encuentra que los pacientes con lupus a partir del año 10 más o menos desarrollan una diferencia en mortalidad que es, digamos, más adversa en aquellos que tienen los anticuerpos antifosfolípido y el síndrome, hasta en 30%. Y aquí les muestro en esta imagen la alteración de los anticuerpos antifosfolípido y el lupus en un paciente con una afección renal, en donde se observa nefritis lúpica proliferativa y los cambios microangiopáticos y trombóticos en el mismo paciente. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la trombosis. De esta, la trombosis venosa profunda es la que con mayor frecuencia se observa. Y esto requiere, pues como todos lo hacemos, una clasificación de probabilidad a partir de la escala de Wells, y a partir de ahí ya sea el uso del dímero D o los estudios de imagen en donde se observa por compresión la trombosis venosa. En todo caso, los pacientes con sospecha alta o con comprobación de la enfermedad deben ser tratados de acuerdo a las guías internacionales. Esta es la manifestación más frecuente en la mitad de los pacientes con síndrome antifosfolípido. Otra manifestación que es menos frecuente pero también muy grave es la trombosis arterial, que se presenta en cualquier región, puede ser de forma única o recurrente. La mitad de los casos son en sistema nervioso central, pero también se puede presentar periférica, como en estas imágenes, ¿sí? O cardíaca o renal. También alteraciones oftalmológicas y como ven en esta fotografía histológica, no hay inflamación de la pared vascular. Los pacientes que tienen trombosis recurrente o trombosis, digamos, inexplicable, deben ser estudiados por trombofilia. Y las causas más frecuentes de trombofilia son el factor 5 de Leiden, la mutación de este factor, la mutación del gen de la protrombina y las deficiencias de proteína C, S o antitrombina 3. Y también
descartar la presencia de anticoagulantes lúpicos y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 y anticardiolipina. Estos pacientes con trombofilia, que son menores de 50 años, que se presentó la trombosis asociada a una causa que no es lo más frecuente, que tienen historia familiar, episodios recurrentes o sitios inusuales de trombosis, deben ser estudiados de manera ordenada. El diagnóstico diferencial de pacientes con trombosis venosa recurrente requiere también pues, la participación inteligente del internista, como en todos los casos, que es la evaluación del diagnóstico diferencial, buscando las trombofilias hereditarias o adquiridas que les acabo de mencionar, así como la presencia de otras enfermedades como síndrome nefrótico, fibrilación auricular, el estado del puerperio, el uso de estrógenos o la presencia de neoplasias, así como de otras enfermedades reumáticas o vasculitis y de otras causas de coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica o otras manifestaciones de trombocitopenia. Y es importante mencionar que no todo paciente con trombosis venosa profunda o arterial tendrá anticuerpos antifosfolípido o formará parte de este síndrome. En el caso de la patogénesis de la afectación obstétrica, se sabe que los anticuerpos antifosfolípido interfieren con la angiogénesis del endometrio y en el embrión afectan la invasividad y diferenciación, así como inducción de la apoptosis de las células del trofoblasto, con una alteración del balance de citocinas en la progresión del embarazo. Esto condiciona isquemia crónica de la placenta, de este retraso en el crecimiento, y de ahí, dependiendo de la gravedad de esto, puede ser la causa de la muerte fetal, ya sea con pérdidas fetales recurrentes antes de la 10ª semana o alteraciones fetales antes de la semana 34. También este fenómeno inflamatorio placentario y del trofoblasto condiciona la presencia de eclampsia y de HELP. Y esto es más frecuente en pacientes que tienen anticoagulante lúpico o aquellos que tienen triple marcador, que es anticoagulante lúpico, anti-beta 2 glicoproteína 1 o anticardiolipina. Y los que tienen triple marcador tienen un peor pronóstico y requieren tratamiento desde el inicio del embarazo o incluso antes del embarazo con la profilaxis con aspirina. Aquí les muestro algunas fotografías. Por ejemplo, en esta hay una gran inflamación de las células del trofoblasto, una situación que es completamente anormal, o isquemia de la placenta o trombosis de los vasos placentarios. Otras manifestaciones clínicas que les comento es este síndrome, el síndrome catastrófico, en la cual hay una lesión microvascular generalizada. Se conoce que se presenta posterior a cirugía o infección en pacientes con los anticuerpos. Se estima que es del 0.5 al 1% de todos los casos del fosfolípido primario. Y para ese diagnóstico se requiere la afección de 3 órganos o sistemas. Debe hacerse diagnóstico diferencial muy importantemente con púrpura trombocitopénica trombótica, ya que el manejo es muy diferente, puesto que el fosfolípido requiere anticoagulación y la púrpura no. El 25% se complica con CID y tiene una alta mortalidad. Otras manifestaciones que se han descrito, que son trombóticas también, son como el Budd-Chiari, los infartos arteriales e hiperplasia nodular regenerativa del hígado, en sistema nervioso central, la trombosis de senos sagittales o el síndrome de Sneddon, la hipertensión pulmonar y la tromboembolia pulmonar, o la trombosis renal o venosa, o la microangiopatía trombótica, como se ve en estas fotografías de biopsias renales. Además, presentan alteraciones cutáneas y la más frecuente es el livedo reticular, de los cuales les muestro varias fotografías de pacientes con livedo reticular, que también hay que saber que esto puede ser constitucional y no necesariamente patológico en las personas. Úlceras cutáneas, que son siempre de tipo isquémico arterial, o trombosis retiniana. En pacientes con afección del sistema nervioso central puede haber mielopatía, puede haber alteraciones embólicas asociadas a valvulopatía cardíaca, además de las citopenias, la trombocitopenia y la anemia hemolítica. El tratamiento del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, tanto en la forma obstétrica como en la forma trombótica, requiere de la anticoagulación.
En la fase aguda se usa heparinas de bajo peso molecular y posteriormente se transita hacia el uso de inhibidores de vitamina K con la intención de mantener un INR entre 2 y 3. En los episodios arteriales agudos se considera terapia endovascular o trombolisis con uso de aspirina e inhibidores de la adhesión plaquetaria. El mantenimiento se debe de realizar con antagonistas de vitamina K y en pacientes con periodos recurrentes se utiliza el INR de 2.5 a 3.5. Los anticoagulantes directos como el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran aún no se encuentran autorizados para su uso en esta enfermedad y en algunos casos se ha descrito una tasa de recurrencia mucho más alta de trombosis cuando se utilizan estos anticoagulantes, por lo que hasta la fecha no se ha podido recomendar. Y hay estudios clínicos, ensayos clínicos en curso para saber más adelante si van a poder ser empleados, pero hasta el momento la única recomendación son los inhibidores de vitamina K. En el síndrome catastrófico se usan esteroides, plasmaféresis e inmunoglobulinas, y en casos refractarios se ha empleado rituximab o eculizumab. En el fosfolípido obstétrico se recomienda en los pacientes con positividad de anticuerpos antes del embarazo o incluso con triple marcador, se debe empezar aspirina antes del embarazo. Y una vez que ocurre el embarazo, se debe proteger con heparinas de bajo peso molecular. Las pacientes deben recibir la heparina a lo largo de todo el embarazo. Se conoce que en el primer trimestre el uso de inhibidores de vitamina K son teratogénicos y producen esta alteración que se conoce como síndrome de warfarina, la cual es una fetopatía muy grave, fundamentalmente neurológica y de malformaciones faciales, por lo que aunque se pueden emplear estos inhibidores de vitamina K después del primer trimestre, es decir, durante el segundo y tercero, se prefiere no usarlos. En conclusiones, esta enfermedad requiere un alto índice de sospecha, de tal forma que el internista es el médico encargado de evaluar este tipo de situaciones. Hay que verificar su presencia con otras enfermedades reumáticas y el diagnóstico, como les he demostrado, es algo muy sencillo y muy accesible siempre y cuando se realice de forma ordenada. Debe instalarse un tratamiento adecuado y correcto ante cualquier evento sospechoso y el paciente con afección obstétrica requiere del manejo multidisciplinario en donde el internista debe jugar un papel muy importante a lo largo de todo el embarazo. Les agradezco mucho su atención. Quedo al tanto. Muy amable. Excelente tema. Continuamos con las ponencias. Les presento a la doctora Olga Lidia Vera Lastra. Es médico cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna y especialista en reumatología, egresada del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, profesora titular de posgrado de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, investigación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, DESE, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, asociado de, autora de innumerables artículos científicos en revistas internacionales. Dentro de sus actividades societarias, presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología 2010-2011, presidenta del Colegio de Medicina Interna de México 2002-2003, miembro numeraria de la Academia Nacional de Medicina desde 2007, consejera emérita del Consejo Mexicano de Medicina Interna de México, consejera titular del Consejo Mexicano de Reumatología, actividades asistenciales, médico jefe del servicio del Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dará la conferencia Síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Bienvenida, doctora. El escenario le pertenece.
excelente tema. Continuamos con las ponencias. Les presento a la doctora Olga Lidia Vera Lastra. Es médico cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna y especialista en reumatología, egresada al Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, profesora titular de posgrado de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, investigación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, DESE, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, asociado de, autora de innumerables artículos científicos en revistas internacionales. Dentro de sus actividades societarias, presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología 2010-2011, presidenta del Colegio de Medicina Interna de México 2002-2003, miembro numeraria de la Academia Nacional de Medicina desde 2007, consejera emérita del Consejo Mexicano de Medicina Interna de México, consejera titular del Consejo Mexicano de Reumatología, actividades asistenciales, médico jefe del servicio del Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dará la conferencia Síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Bienvenida, doctora. El escenario le pertenece. Agradezco al comité organizador por su amable invitación para participar en nuestro Congreso Nacional. El tema es Síndrome autoinmune inflamatorio inducido por aceite mineral y silicona. El síndrome ASIA fue descrito en 2011 por el Dr. Yehuda Schonfield e incluía las siguientes entidades: síndrome posvacunación, síndrome miofascítico macrofágico, síndrome de la guerra del Golfo y la siliconosis. La enfermedad por adyuvante inducida por aceite mineral es otro modelo de síndrome ASIA. Todas estas entidades incluyen la exposición a un adyuvante, manifestaciones clínicas y una patogenia similar. Todo ello en el contexto de un individuo genéticamente predispuesto. Recordar que un adyuvante es una sustancia que aumenta la respuesta antígeno específica e induce la liberación de sustancias inflamatorias e interactúa con los receptores tipo TOL y el inflamosoma NALP3. La consecuencia de esta estimulación es activación de la respuesta inmune innata y adaptativa. En relación al aceite mineral y su efecto adyuvante, recordar que el aceite mineral es una sustancia que se emplea en la industria de los alimentos, biomedicina, en la industria de los cosméticos, vacunas, entre otras. El aceite mineral tiene efecto adyuvante que va a producir diversas enfermedades autoinmunes. El efecto del aceite mineral va a depender de la cantidad, vía de administración, la estructura molecular y el peso molecular del aceite. En estudios experimentales se ha demostrado que el aceite mineral es capaz de producir artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos algunos modelos en donde han demostrado que el aceite mineral es capaz de inducir y exacerbar la autoinmunidad. Tenemos el modelo del Pristane y el modelo de los salmones que son inmunizados con aceite mineral. Aquí tenemos el tetrametilpentadecano, mejor conocido como Pristane, que es capaz de producir un modelo de lupus light y es capaz de producir diversos autoanticuerpos, como los anticuerpos antiperribosomal, los anti-RNA y los DNA de doble cadena. Asimismo, la presencia de glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. En este estudio que se inyectó aceite mineral por vía peritoneal, vemos la presencia de granulomas peritoneales, un intenso infiltrado inflamatorio con la presencia de células plasmáticas. Este es un modelo de neumonitis lipoídica en donde se demuestra la presencia de gotas de aceite mediante la tinción de rojo oleoso y la presencia de un intenso infiltrado inflamatorio.
Tenemos una gran cantidad de autoanticuerpos, entre ellos los anti-P-ribosomal y los RNP, que van a estimular intensamente a las moléculas de RNA y posteriormente vía intranuclear a los receptores tipo TOL número 7 y la producción de gamma interferón e interferón alfa y beta. Estos modelos pues permiten concluir que la nefropatía y los autoanticuerpos son mediados mediante los receptores tipo TOL número 7 y el interferón. Esos son modelos que permiten explicar el lupus en modelos murinos. Este es otro estudio realizado por el doctor Minoru Sato, en donde inyectó aceite mineral a ratones y que 2 semanas después presentaron hemorragia alveolar y anemia hemolítica. Esto contrasta con los ratones que no fueron inyectados con aceite mineral. Ese es otro modelo de los salmones del Atlántico Norte. Sabemos que la industria de los salmones es muy importante en los países nórdicos y es muy importante inmunizar a estos salmones. Sin embargo, algunos de estos ejemplares presentaban retardo en el crecimiento, como vemos aquí, y una intensa inflamación de tipo granulomatosa. Con eso se concluye que los salmones inmunizados con adyuvantes, que era el aceite mineral, producían diversos autoanticuerpos, enfermedad granulomatosa, tromboembolismo y glomerulonefritis. Aquí tenemos la presencia de granulomas peritoneales y granulomas hepáticos y una gran cantidad de trombos que contrastan con los salmones que no fueron vacunados. Tenemos también la presencia de glomerulonefritis focal segmentaria, los depósitos de complejos inmunes y el engrosamiento de la membrana basal. Aquí tenemos algunos autoanticuerpos, como los anticuerpos anticitoceratina, vimentina, anticuerpos antinucleares y la presencia de anticuerpos contra el cuerpo de Cajal. Con esto concluimos que los salmones inmunizados con vacunas, cuyo adyuvante era el aceite mineral, desarrollaron autoinmunidad caracterizada por anticuerpos antinucleares, glomerulonefritis mediada por complejos inmunes y trombosis hepática. Aquí tenemos cómo la estructura de estos carbonos pueden influir en la autoinmunidad a nivel experimental. Aquí tenemos el pristane, que tiene 19 carbones, el pentadecano, hexadecano, y el escualeno, que es otro de los adyuvantes que se utilizan en algunas vacunas, y vemos la presencia o la intensidad de inflamación, la disminución de peso de estos ratones, y cómo a partir del 9º día se observa inflamación o artritis, así como la presencia de la glicoproteína ácida. También se ha demostrado que a nivel de ganglio linfático producen una gran proliferación y una mayor expresión de citocinas TH1 y TH17. Se ha demostrado también que el aceite mineral o la exposición ocupacional a esta sustancia es capaz de producir artritis reumatoide, en especial cuando se asocia a factor reumatoide y a los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. También se ha demostrado que individuos expuestos a derivados del petróleo y aceites pueden inducir enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus eritematoso sistémico, versus aquellos individuos no expuestos a estas sustancias. El mecanismo por el cual los adyuvantes van a producir patogénesis es diverso, entre ellos una mayor estimulación de esas sustancias cuando son depositados en los tejidos y un mayor reclutamiento de las células presentadoras de antígenos, o a través de la activación del inflamosoma P3 vía caspasas, que va a producir interleucina 1 y la maduración de ella, o bien directamente a través de los receptores tipo TOL y la activación de la respuesta inmune humoral,
o a través de la activación de la respuesta TH1, TH2 y TH17. En este modelo de aceite mineral, vemos que en individuos genéticamente predispuestos van a estimular al sistema inmune y la producción o la activación de la respuesta inmune innata y adaptativa y una inflamación de tipo granulomatosa que va a llevar a un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde asintomáticas hasta manifestaciones como artritis, artralgia, hasta manifestaciones que cumplen criterios para alguna enfermedad del tejido conjuntivo. En este review nosotros publicamos en forma reciente que la administración de aceite mineral es un problema de salud pública muy importante, no solo en México, sino en otros países. La definición de Asia-inducido aceite mineral consiste en la infiltración de sustancias modelantes de tipo oleoso con fines cosméticos, la cual es una práctica común en diversas partes del mundo. Recordar que desde la época de los 60, la parafina y los derivados de aceites fue muy común en Europa, pero pronto se hicieron ver los efectos adversos que Miyoshi llamó enfermedad por adyuvantes. En la década de los 80 del siglo pasado, el doctor Kumagai reportó diversos casos de enfermedad por adyuvante inducida por parafina y aceite mineral. Aquí tenemos ejemplos de esclerosis sistémica, artritis reumatoide y lupus eritematoso. En nuestro país, el doctor Cabral y el doctor Alcocer Varela, en el Instituto Nacional de la Nutrición, informaron los aspectos clínicos, isopatológicos, inmunológicos de mujeres con aceite mineral que se inyectaron con fines estéticos y encontraron niveles muy elevados de interleucina 1. Nosotros en 2012 publicamos nuestra experiencia de aceite mineral en mujeres que se habían inyectado con fines cosméticos estas sustancias. Esto es bien conocido por los cirujanos plásticos que consideran que este es un problema muy importante en nuestro país y que requiere un manejo multidisciplinario. Hay informes en otras partes de Latinoamérica, como en Colombia, informes de Cuba, en donde la aplicación de aceite mineral produce manifestaciones de autoinmunidad, anticuerpos antinucleares y datos que cumplen criterios para enfermedad por adyuvante o bien síndrome Asia. Sin embargo, ese no es solamente un problema en las mujeres, sino también en los hombres, dado que se usa esta sustancia para el aumento del pene. Esa es una serie de casos publicados en Corea, también en Tailandia, 680 hombres que se aplicaron aceite mineral y que tuvieron consecuencias muy importantes y complicaciones graves. En la literatura existen muchos ejemplos como esta, en donde la aplicación de esa sustancia que tiene aceite One Super Extens produjo pues complicaciones graves en la estructura y función del órgano, así como la presencia de lipogranulomas. Nuestro grupo de trabajo ha publicado el espectro clínico de la enfermedad por adyuvante o el síndrome Asia, que pueden ser consecuencias graves, que incluye pues la muerte. En este estudio se incluyeron 4.400 casos de síndrome Asia, incluyendo nuestros pacientes que fallecieron por esta enfermedad. Aquí tenemos las manifestaciones que pueden ser locales y sistémicas. Esa es una paciente que se administró aceite mineral con fines estéticos y que desarrolló manifestaciones de lupus y esclerosis sistémica. Bueno, aquí en ese artículo publicamos nuestra experiencia de 50 casos de enfermedad por adyuvante inducido por aceite mineral. Aquí se muestran las manifestaciones clínicas que van desde síntomas generales hasta manifestaciones sistémicas como neuropatía, lívidos reticulares, etc. Esta es una paciente que mostró hiperpigmentación, endurecimiento de la piel
y la presencia de úlceras. Acá tenemos la presencia de la migración del material que se inyectó en glúteos a las caras laterales de los muslos y la parte baja de la espalda. El 60% de los pacientes mostraron manifestaciones no específicas para alguna enfermedad del tejido conjuntivo y 40% datos para lupus, artritis o anemia hemolítica. En relación al diagnóstico de síndrome Asia, pues debemos de hacer una historia clínica completa y aplicar los criterios de síndrome Asia, que son criterios mayores y menores. Y en relación a lo que es el tratamiento, este es un tratamiento médico y quirúrgico. Desde el punto de vista quirúrgico, el objetivo es eliminar el material inyectado en los tejidos, lo cual en ocasiones es imposible dado que el material se infiltra por todos los tejidos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes van a desarrollar recaídas y el tratamiento puede ser desalentador para los pacientes. En conclusión, la inyección de aceite mineral con fines cosméticos es ilegal. Sin embargo, sigue siendo una práctica bastante común en muchos países y representa un problema de salud pública importante. El aceite mineral es un potente adyuvante que produce inflamación de tipo granulomatosis, manifestaciones comunes, manifestaciones específicas y no específicas, y el tratamiento es médico y quirúrgico y es un gran reto para todos los médicos y un pronóstico ominoso para los pacientes. Hay que tener en cuenta que existen otras sustancias que pueden producir síndrome Asia, entre ellos el metacrilato, que puede producir una asociación con linfoma de células difusas. Este es un artículo recientemente publicado en la revista Lupus. El segundo punto es el síndrome Asia inducido por implantes mamarios de silicones. Y este realmente ha sido un tema de gran controversia. Se sabe que el silicón es una sustancia que va a producir actividad adyuvante y va a estimular la respuesta inmune. Desde su introducción de los implantes mamarios de silicón en la década de los 60 del siglo pasado, se han aplicado una gran cantidad de estas sustancias y los implantes mamarios de silicón. Y desde su aplicación se han informado efectos adversos a nivel locales y sistémicos. El mecanismo por el cual los silicones producen respuesta inmunológica es compleja. Sin embargo, se sabe que las partículas de silicones son fagocitadas por los macrófagos y se van a liberar sustancias como las citocinas proinflamatorias y se va a activar la respuesta inmune innata y adaptativa. En especial, la activación de la respuesta TH1, TH2 y TH17 y la producción de fibrosis. Así pues, los implantes mamarios van a producir en individuos genéticamente predispuestos una hiperestimulación del sistema inmunológico con diversas manifestaciones clínicas e incluso la producción de linfomas. Desde 1982 empezaron a producir o a publicar informes con los efectos adversos de los implantes mamarios de silicón. Aquí es un informe publicado por un grupo de médicos holandeses en donde se demostró la presencia de implantes mamarios de silicón y la presencia de síndrome Asia. Hace 2 años la FDA publicó este artículo en casi 100,000 mujeres, en donde se demostró la asociación con síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, artritis reumatoide y algunos tipos de neoplasias. Recordar que el año pasado fueron retirados del mercado prótesis mamaria de la marca Allergan. Y aquí le muestro en ese trabajo la experiencia que tenemos de síndrome Asia inducido por aceite mineral y los factores asociados.
Se estudiaron 45 mujeres con una edad promedio de 50 años que tenían historia de enfermedades reumáticas, alergia y tabaco. Las principales manifestaciones encontradas fueron criterios para esclerosis sistémica, artritis reumatoide, síndrome diferenciado del tejido conjuntivo, lupus y síndrome de Sjögren. En conclusión, tenemos que las pacientes con implantes mamarios de silicón que cumplen criterios para síndrome Asia tienen antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes y algunos factores ambientales como el uso de tabaco. De tal manera que los factores ambientales y genéticos se deben tomar en cuenta para la aplicación de estas prótesis y la inducción de este síndrome. Tenemos en cuenta que los silicones también han sido asociados a la presencia de algunas neoplasias como los linfomas, por lo cual hay más estudios que realizar en ese sentido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Olga Lidia Vera Lastra. Excelente tema, excelente ponencia. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Con esta nueva tecnología, con esta nueva normalidad, pues invitamos a todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar y ver estos temas, pues que hagan sus preguntas dirigidas a la doctora Olga Lidia Vera Lastra y al doctor Alejandro Arce Salinas, expertos en reumatología, expertos en cada uno de sus temas. Adelante. Excelente, excelente ponencias, excelentes temas. Muchas gracias, doctora Lidia Vera Lastra. Muchas gracias, doctor César Alejandro Arce, por su excelente ponencia. Por mi parte, les puedo mencionar que el síndrome antifosfolípido primario es la causa principal de trombofilia adquirida, del 10 al 15% de las trombosis venosas profundas y 1/3 de los eventos vasculares cerebrales, eventos nuevos en pacientes menores de 50 años de edad, del 10 al 15% en las pérdidas fetales recurrentes. De ahí la importancia de presentar este tema en este congreso. Por otra parte, también el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes, un tema de más interesante, el síndrome Asia, incluye 4 síndromes principalmente. Lo que yo quiero destacar es el fenómeno post-vacunación asociado a adyuvantes, muy importante porque se acopla a nuestros tiempos. Por lo tanto, yo le quiero pedir a la doctora Lidia Vera que nos haga un comentario sobre la vacuna SARS-CoV-2 del coronavirus, que ya está en fase 3 en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra, pues ya autorizaron, le dieron el punto bueno para su aplicación. Desde luego, su opinión, doctor, es en el contexto de fenómeno post-vacunación asociado a adyuvantes. ¿Qué nos puede comentar, doctora, sobre esta vacuna? Bueno, buenos días. Sin duda alguna, la vacunación ha sido uno de los aportes más importantes para la medicina desde su descubrimiento, y la vacuna de SARS-CoV-2 no es la excepción. Acá los fenómenos de autoinmunidad que se producen por la aplicación de las vacunas, sobre todo es dado por el adyuvante, ya sea por el aluminio, ya sea por el escualeno, el aceite mineral que lleva implícito la vacuna. Acá con esta vacuna nueva, pues su técnica es más moderna porque se está empleando RNA al parecer. Entonces se espera que los efectos de autoinmunidad sean menor. Sin embargo, pues es sabido que la gran mayoría de las vacunas pueden producir este efecto adyuvante en un bajo porcentaje, de tal manera que los beneficios superan a los riesgos. Pero seguramente cuando ya se esté administrando, habrán efectos adversos a nivel neurológico, hematológico, ojalá sean los menos, dado que cada vez los avances son más importantes y los efectos adversos, de acuerdo al adyuvante que se emplea, pues es menor el efecto que se va a observar desde el punto de vista de autoinmunidad.
Muchas gracias, doctora. Al doctor Alejandro Arce, Doctor. sí, la siguiente pregunta dice, ¿qué recomiendan para el manejo en pacientes embarazadas con aborto previo y únicamente anticoagulante lúpico positivo? Muchas gracias por sus ponencias. Doctor, las pacientes que tengan anticoagulante lúpico, varios mensajes. El primero es que este fenómeno del anticoagulante lúpico puede ser intermitente, puede ser temporal, no necesariamente alguien que tenga positivo un anticoagulante lúpico ahorita lo va a tener todo el tiempo. Recomiendan a las personas que salen con un anticoagulante lúpico positivo, con TTPA prolongado, hacer un nuevo examen varias semanas después para verificarlo. Entonces, la primera sugerencia pues es verificar que tenga anticoagulante lúpico permanente. Si es así y la paciente es lo único que tiene, no tiene ningún otro marcador, es decir, no tiene antibeta 2 glicoproteína 1, no tiene anticardiolipina, esta paciente tiene que ser evaluada en equipo con el ginecólogo, porque aunque es una causa, como usted mencionaba, frecuente, no es la más frecuente. Las causas más frecuentes de pérdidas fetales son otras. Entonces, siempre en pacientes con pérdida fetal, el ginecólogo tiene que estar seguro que no haya una condición anatómica o funcional o hormonal, etcétera, que sea la responsable. Y finalmente, si ya se ha estudiado, se ha visto que no hay ningún otro problema, algo que se puede hacer es darles aspirina en dosis pequeñas, la dosis antiagregante plaquetaria. Pero realmente lo más importante es el estudio previo. Muchas gracias, doctor. Contamos con la siguiente pregunta de Rolando Eras Martini. Él pregunta, ¿qué experiencia se tiene con uso de anticoagulantes directos en el síndrome antifosfolípido? Doctor Alejandro Arce. Sí, doctor. En este sentido, como comentaba, hay, digamos, la experiencia es solamente de anécdota, de pequeños casos aislados. No hay todavía, apenas están en curso algunos ensayos clínicos. Hay un estudio comparativo que no es propiamente un ensayo clínico, en donde se encontró que los pacientes que usan anticoagulantes directos tienen más tasa de recurrencia de trombosis y por eso se ha recomendado, se prefiere no emplearlos. Sin embargo, bueno, pues hay que esperar la información. Ahora, los pacientes, desde que esto se describió a principios de los 90, desde que estas enfermedades se describieron, es decir, hace más de 30 años ya, pues están siendo tratados con inhibidores de vitamina K sin ningún problema. En este sentido, yo conozco a los internistas y tienen mucha experiencia en el manejo de la anticoagulación con este tipo de medicamentos, de tal forma que la sugerencia es que mientras no haya una información sólida que venga de un ensayo clínico, hay que continuar con el uso de inhibidores de vitamina K. Muchas gracias, doctor. Para la doctora Lidia, tenemos la siguiente pregunta de Axel. En el análisis de los casos de Asia, ¿se cuenta con una estimación temporal desde la colocación, el implante y el desarrollo del linfoma o padecimientos autoinmunes, doctora? Sí, en relación con la administración de aceite mineral, en relación a la administración de aceite mineral, el implante, sí. Generalmente es más tardado en relación con la administración de aceite mineral. En general va desde unos 4 a 8 años. Realmente los primeros casos se empezaron a publicar desde 1998 y eso es un tanto variable, pero es más tardío que en relación a la administración con otras sustancias. En promedio podríamos decir unos 8 años. Gracias, doctora. También para la doctora Lidia, ¿cómo sospechar reacción inmune ante material de osteosíntesis, prótesis, delantes u ortodoncia? Dentales u ortodoncia. Sí, realmente en los últimos años se han publicado artículos en relación a la administración de material que ponen los odontólogos, sobre todo el metacrilato. El metacrilato se ha asociado con una gama amplia de neoplasias, entre ellos cáncer de colon. Entonces, todo paciente que tenga material de osteosíntesis se tendría que descartar otras causas, obviamente, y finalmente dejar a los adyuvantes como un diagnóstico de exclusión. Pero sí, efectivamente, ya sea amalgamas, porque contiene aluminio, y recordar
que el aluminio, mercurio y otras sustancias pueden producir el efecto de autoinmunidad. Entonces, en un paciente obviamente se tendrían que descartar otras causas posibles y finalmente si no hay alguna, algo que explique esta neoplasia o ese fenómeno de autoinmunidad, sí atribuir a lo que es el adyuvante que se está sospechando. Muchas gracias. Igual, la pregunta siguiente es para Olga Lidia. ¿Las enfermedades reumatológicas por Asia se tratan de igual manera que las idiopáticas, doctora? Sí, la gran mayoría de los fenómenos de autoinmunidad inducido por Asia pueden estar catalogados como síndromes indiferenciados del tejido conjuntivo y realmente lo que van a requerir son antiinflamatorios no esteroideos, esteroides e inmunosupresores. Cuando tenemos criterio para enfermedades como lupus, artritis, esclerodermia, pues se tienen que tratar igual que las enfermedades que no son inducidas por adyuvantes. En sí, se puede dar, cuando no tenemos criterios para una enfermedad con lupus o artritis, se pueden dar inmunosupresores como el metrotexate. Sé que se está corriendo un estudio por médicos del Hospital General en donde se está analizando el tratamiento con diversos inmunosupresores como es el metrotexate. Si no hay evidencia de alguna enfermedad establecida, se dan sobre todo prednisona y algún inmunosupresor como el metrotexato. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es anónimo y está dirigida para el doctor César Alejandro Arce. Pregunta, ¿se recomienda la administración de prednisona a dosis baja en paciente con síndrome antifosfolípidos durante el embarazo? Sí, la respuesta es no. Con síndrome antifosfolípido primario no es necesario usar esteroides durante el embarazo. Evidentemente, la respuesta tiene que ver siempre con la individualización de cada persona. Se utiliza, el uso de los esteroides se utilizan cuando el fosfolípido acompaña a otra enfermedad reumática. Por ejemplo, en casos con lupus, sí es a veces necesario con mucha frecuencia usar esteroides durante el embarazo, pero en el fosfolípido primario no tiene ninguna utilidad. Para las siguientes también anónimo, para el doctor César Alejandro, dice, en pacientes alérgicos a vitamina K, ¿qué le podemos administrar como anticoagulante? Dependerá del fenómeno que haya dado origen al diagnóstico del fosfolípido. Se pueden utilizar heparinas de bajo peso molecular, se puede utilizar heparina fraccionada, y bueno, en casos obviamente con un seguimiento mucho más estrecho, se pueden utilizar anticoagulantes directos. El problema de los anticoagulantes directos es la dificultad de medir su efecto y que se conoce que algunos de ellos no tienen un efecto permanente durante las 24 horas del día. Entonces, esa parte, esta variación es lo que probablemente se asocie con la recurrencia mayor. Pero bueno, si es un paciente específico en donde no hay otra forma de tratarlo, pues con lo que el médico y el paciente acuerden, como en todos los casos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es la doctora Alejandra Galindo. ¿Los pacientes con anticuerpos antifosfolípido positivos a la semana 0 y 12 con no criterios deben ser tratados con profilaxis? Hay que recordar que la presencia de anticuerpos de cualquier tipo, tanto anticardiolipina o anticoagulante lúpico, son más frecuentes que la enfermedad. Es decir, muchas personas sanas, muchos individuos sanos tienen estos anticuerpos y no van a presentar enfermedad. De tal forma que ahí es el criterio médico el prevaleciente. Si el paciente no está enfermo, pues no necesita ningún tratamiento. Esto dependerá del contexto clínico, dependerá de la evaluación multidisciplinaria. Pero sí, hay que tener claro que el encontrar estos anticuerpos no implica estar enfermo. Es algo que puede ocurrir en la población sana. Gracias, doctor. Bueno, no contamos aquí con otra pregunta, pero yo quiero aprovechar la ocasión con la doctora Olga Lidia Vera. ¿Qué recomienda usted, doctora, con el uso de silicones y si realmente le está causando un Asia a la paciente? ¿Continúa? ¿Será tratamiento? ¿O qué recomienda usted? Es una pregunta un tanto difícil cuando le vamos a recomendar al paciente qué es lo que tiene que hacer.
En un gran porcentaje, una vez que se retiran los implantes mamarios, hay una gran mejoría. Sin embargo, hay pacientes que a pesar que se retiren las prótesis, continúa con la sintomatología. Entonces, muchas veces se le explica al paciente esta situación, que el hecho de retirar la prótesis no va a curar la enfermedad. De tal manera que la paciente tendrá que tomar esa decisión. Hay pacientes que evidentemente se retiran y mejoran ostensiblemente las manifestaciones, pero otras continúan, sobre todo alguna enfermedad que ya está establecida. Gracias, doctora. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a la audiencia que tuvo el honor de acompañarnos en esta ponencia, escuchar y ver. Muchas gracias a la doctora Lidia Vera Lastra por su excelente ponencia. Muchas gracias al doctor César Alejandro Arce Salinas por su excelente ponencia. Y muchas gracias al Colegio Mexicano de Medicina Interna que hicieron el honor de invitarme a coordinar este módulo de reumatología. Muchas gracias a la mesa directiva. Yo les puedo decir que den su última opinión. Tiene 30 segundos así rápido, doctor César Alejandro Arce y la doctora Olga Lidia. Su última opinión. La última opinión es el agradecimiento al colegio por la invitación, a usted por su coordinación. Un saludo afectuoso a la doctora Vera, a quien apreciamos muchísimo. Y pues que todo el mundo siga bien, cuidándose todo el tiempo. Saludos. Bueno, y en relación con este síndrome, realmente es un verdadero problema de salud pública, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que tenemos que estar al pendiente. Actualmente, pacientes con enfermedades autoinmunes hay que preguntar si no tienen la administración de una sustancia o alguna prótesis. Gracias. Muchas gracias, doctores. Nice to meet you, como dicen los gringos. Hasta luego, hasta la próxima. Organizado por SIC Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.